En la legislatura de Buenos Aires se hizo un acto de homenaje a las víctimas del terrorismo, de la guerrilla. Las víctimas del DER, de Montoneros, de la FARC, de todas las y en el acto estuvo la candidata vicepresidenta de Javier Milei y de la Libertad Avanza, que es Victoria Villarruel. Ella lo promovió el acto, disculpame, sí. lo organizó ella. La crítica vino de sectores de izquierda que hicieron sería una contramovilización o una movilización en contra de este acto que se hizo en la legislatura porteña. Claro. La movilización son sectores de izquierda que repudiaron lo que ellos entienden es el negacionismo de Victoria Villarruel, como que ella dice niega la existencia de la dictadura militar. En realidad, sí, es cierto. Y los carteles... Pero ella no dice eso. No dice eso. Los carteles de los grupos estos de izquierda, del kirchnerismo también, decían 30.000 desaparecidos, o sea, insistiendo en que, que efectivamente hubo un terrorismo de Estado con esas consecuencias. Pero me parece que le erraron por lo menos a lo que proponía la compañera de fórmula de Milei. Bueno, son temas tremendamente sensibles como para que se borronen determinados límites y demás. Muy atravesados también por la grieta, ¿no? Porque lo que dice Villarruel es que se va a revisar las indemnizaciones que se dieron a las víctimas del terrorismo de Estado, todo en esto de aras de controlar el gasto público, y hay también como una mirada demasiado concesiva de parte del kirchnerismo sobre lo que fue esa política de Victoria Villarruel dice... revisar eso, pero revisar también que se le hayan dado indemnizaciones solo a las víctimas de terrorismo de Estado, porque denuncia que hay otra gente a la que se le dio indemnización que no eran víctimas del terrorismo de Estado. Claro. O sea, está como denunciando de una manera indirecta que no todas esas indemnizaciones corresponden a quienes hayan sido víctimas. Y brega por esto de la memoria completa, ¿no? Que durante tantos años se contó solamente una parte de la historia, y en la otra parte de la historia, que probablemente no sea equiparable porque no es quizás el mismo nivel cuando la violencia la ejerce el aparato del Estado, pero que también hubo víctimas y hubo hijos que lloraron a sus padres que también murieron en manos de los Montoneros. Bueno, decía la candidata vicepresidenta de la Libertad Avanza. Durante 40 años, las víctimas del terrorismo fueron desaparecidas de la memoria. Fueron barridas debajo de la alfombra de la historia. Se eliminó cualquier rastro de ellas. Se las negó. Se les negaron sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. Ninguna de estas víctimas tiene justicia y puede saber quiénes y por qué las agredieron. Ninguna de estas víctimas puede saber la verdad de lo que sufrieron. Ninguna de estas víctimas puede tener una reparación, ni siquiera moral, del sufrimiento que padecieron a manos de aquellos que trataron de imponernos un Estado autoritario, comunista, basado en la tiranía. Bueno, hay que decir algo que me parece que es importante, ¿no? Que la gente... de Argentina, la mitad de la población tiene menos de 40 años. Por ende, no vivieron esta etapa, probablemente sus papás a lo mejor puedan contarle algo, y es necesario ser muy precisos en esto que planteaba Laura recién, decir, ¿dónde está la verdad? ¿Cómo hacer memoria para establecer la verdad? Creo que el corte que hace Villarruel es demasiado sesgado, porque efectivamente hubo un juicio en el gobierno, en la presidencia de Alfonsín, donde mandaron a la cárcel a Firmenich. Uno de los líderes de los Montoneros estuvo vivo, porque los otros están muertos. Estuvo 9 años preso. Bueno, sí, después indultado por Menem, pero acá eso es lo que quería decir. O sea, no es que Villarruel se equivoca cuando dice que hace 40 años que se pone en testimonio solo una parte de la historia. Porque durante el gobierno de Alfonsín, eso fue más bien después con el gobierno de Néstor Kirchner, donde había una verdad única y que había una sola forma de mostrar las cosas y demás. Pero antes se discutió y mucho el rol de Montoneros, lo de Firmenich, los pactos de Firmenich con Macera y demás. O sea, me parece que ahí equivoca al meter a todo dentro de la misma bolsa. Convengamos que de un tiempo a esta parte, Jorge, la batalla cultural de esta situación la ganó ampliamente el kirchnerismo. Ampliamente la ganó. Por eso ahora es que suena como chocante volver a estoy muy revisar. seguro, Lalo, ¿sabes por qué? Porque esto es un continuo que no se termina. O sea,
a posiciones cuando vos tensás la cuerda para un extremo, del otro lado te van a tensar para el otro extremo, entonces no encontrás una discusión donde sanamente se puede hablar, se puede discutir de la historia sin necesidad de enfrentarnos por ello. Claro. De que una sea una verdad absoluta y la otra toda una mentira. Si se puede discutir se puede discutir la historia, ¿por qué no se va a poder discutir, charlar, dialogar, debatir? ¿Por qué se tiene que cancelar un debate? ¿Qué decía Sergio Massa hace un par de semanas? No nos entra un quilombo más. Hoy vamos a escuchar a los manifestantes que criticaban y repudiaban el acto. Vamos a escucharla ahora a la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, a hablar del tema. Ella fue, no montonera, pero estuvo ligada a la tendencia, estuvo ligada política y ideológicamente, tenía un seudónimo, y luego, criticó su propio pasado y ya sabemos quién es ahora Patricia Bullrich. Esto decía. Nosotros hemos estado aquí trabajando sobre el futuro del país, sobre todos los temas que le van a cambiar la vida a la gente, en educación, en salud, en seguridad, en la lucha contra la inflación, en el plan económico, en temas diversos. Así que lo que haga ese partido es un tema que a nosotros no nos atañe, es una decisión de ellos, pensar que eso es la prioridad de la Argentina. Nosotros pensamos que la prioridad de la Argentina es sacar a los argentinos de la situación de devastamiento en el que están, de argentinos que están realmente destruidos. Bueno, ¿tenemos otra mirada también? Sí, lo que pasa es que, claro, la mirada de Fernando Vaca Narvaja, que es el 2 de Montonero, después de Firmenich. Claro. Sí. Creo que es él el que habla, ¿verdad? Nuestro pueblo está construyendo la línea de trinchera por la cual no van a pasar. Y nosotros venimos a repudiar a la casta económica, a los verdaderos responsables de lo que nos está pasando al país, que son los grupos económicos concentrados, diversificados, aliados de la oligarquía, aliadas al imperio. Eso que se llama círculo rojo, que le llama al mercado, son los verdaderos responsables del genocidio y el terrorismo en Argentina. Bien. A ver. Bueno, el consuegro de Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Claro. Sí, claro. Son abuelos de... Comparten... Pero, sí. Bueno, lo que pasa es que, claro, Vaca Narvaja un poco, porque sí ha sido parte de la discusión, digamos, en ese momento. No nos conduce a ningún lado, ¿no? En el discurso de los 70, quedarnos ahí. Hubo dentro de los manifestantes gente que no participó de aquella época, que tiene una visión simplemente diferente, podés coincidir o no, pero... A mí me parece que la política de la cancelación es una política autoritaria y muy equivocada de todos aquellos que cancelan a otro por pensar diferente. Ahora, todos. Sí, pero el que cancela por pensar diferente. Es minúsculo el hecho, pero y además a lo mejor no habla de la generalidad de la gente, ¿no? Pero lo que pasó hoy a la entrada de este acto, que la rociaron con nafta a una de las personas que iba a este acto, y los detenidos llevaban bombas Molotov en sus maletas o en sus mochilas. Revela el fanatismo, claro. Ya una barbarie, un delito. La ceguera con la que enfrentan estos temas. A ver, obviamente que no es lo mismo, pero los organizadores del acto en la legislatura impidieron el acceso a la prensa. Eso es antidemocrático. Eso es una conducta antidemocrática. Si la prensa es la que le tiene que llevar a la población lo que sucede, ¿no? Bueno, vamos a escuchar a una dirigente de izquierda. Vamos a hacer la conferencia de prensa dentro de la legislatura. Digo, es una verdadera provocación que les den el acto, un salón a Victoria Villarroel, a los que defiendan los crímenes más atroces de la dictadura, y a nosotros nos tengan legisladores y organismos de derechos humanos acá atrás del vallado para hacer la conferencia de prensa. ¿No se les permitió usar la legislatura para esta conferencia? No, nosotros estamos exigiendo poder hacerle la puerta de la legislatura, como hacemos todas las conferencias de prensa, y cuando llegamos nos encontramos con este vallado, exigimos ahí que se nos dejara entrar a los que somos todos familiares, digo, parte del encuentro de Mer de Berjute, los legisladores, y nos encontramos con este vallado y con la infantería que nos dicen que no, que a nosotros nos van a dejar entrar.
Bueno, pero ahí, a ver, los que organizaron el acto eran los otros. Claro. Sí. ¿Y tienen derecho a usar la legislatura? Sí, un organismo público, una institución pública. ¿Por qué no lo pueden usar? Así como lo podría usar la izquierda. Pero organizaron ellos el acto. O sea, ir ahí, no sé qué es provocación. Organizar un acto en defensa de lo que ellos creen o criticarlo desde afuera con una manifestación. Vos sabés que complejo el tema. Podríamos avanzar en eso, ¿no? Podríamos avanzar, pero el tema es que se hace a veces difícil avanzar, porque fíjate que hay una iniciativa, no recuerdo ahora de quién es exactamente, pero lo quieren canonizar a Larrabure. Larrabure fue una víctima del ERP. Larrabure era el jefe de la fábrica militar de Villa María. Lo secuestran, hay un copamiento del ERP, lo secuestran en el año... Me parece que fue en el año 73. O 72. O 72. Lo secuestran y lo mantienen cautivo durante largo tiempo porque Larrabure... Creo que un año estuvo, ¿no? Fue un año. Hasta que lo descubrieron muerto, porque terminó muerto. Pero lo tienen todo ese tiempo secuestrado porque se negaba a darle. Larrabure era el jefe de la fábrica militar y sabía de explosivos. Como no le quería dar las fórmulas a los del ERP, bueno, lo mantiene secuestrado, se termina muriendo y cuando lo encuentran, una persona que pesaba 100 kilos lo encuentran con 30 kilos, o sea, una cosa espantosa. Bueno, lo quieren canonizar, ahora hay un pedido para canonizarlo a Larrabure. Ok, vamos a cambiar ahora de tema.